Después de que una negligencia médica me dejara paralítica, mi hijo me cuidó durante 20 años. Era un santo para todo el pueblo, limpiando mi suciedad y rezando por mí. Cuando le di mi indemnización de $4.5 millones a mi hija alcohólica, dijeron que estaba loca. Ellos no saben la verdad sobre mi santo hijo, ni la trampa que acabo de tender. Bienvenida, mi amiga, quédate conmigo hasta el final y escribe qué hora es en tu lado del mundo. Me gusta imaginar corazones de todo el mundo compartiendo esta hora tranquila. La radio estaba encendida. Siempre estaba encendida. Era su voz, la voz de Samuel, llenando la pequeña y polvorienta habitación. Él estaba llorando. Era un llanto especial, practicado, perfecto. Era el sonido que usaba en KHVN cuando recaudaba fondos para nuevos equipos de transmisión. Era el sonido de un hombre interpretando su propia santidad. Mi madre lloró, con la voz quebrada por un dolor sagrado y ensayado que recorrió las ondas de radio hasta cada coche y cocina del este de Texas. Mi Santa Madre, Eliza, la mujer a la que he bañado, alimentado y por la que he rezado durante 20 largos y duros años. Me quedé allí sentado. Mis piernas eran 2 bloques de carne inútil en la silla de ruedas barata y chirriante. Tenía una picazón en el tobillo izquierdo, muy profunda, que no había podido rascar en 2 décadas. La sala olía como siempre, a mantas rancias, a limpiador de pisos con aroma a limón y el tenue olor agridulce de mi propio cuerpo en descomposición. Mi madre, dijo Samuel con voz entrecortada, bajando la voz hasta convertirse en un susurro que hizo que todo el pueblo se acercara a los altavoces. Mi madre, Eliza Reynolds, ha hecho algo terrible. Un instante de silencio. Era un maestro del ritmo. Entonces, el viejo teléfono de la pared empezó a sonar. Era un aparato barato, de color beige, de 1990. El plástico estaba amarillento y agrietado. Su timbre no era agradable. Era un chillido digital feo y estridente. Ha donado su fondo fiduciario, anunció finalmente Samuel, con la voz alzada en una agonía justificada. Todo. Los $4,5 millones. El dinero que Dios le proporcionó para su cuidado, se lo ha dado todo, a mi hermana, Ava. El teléfono volvió a sonar. Y otra vez. Un sonido furioso e insistente. Una avispa atrapada en un tarro de cristal. Me lo imaginaba perfectamente. La línea de oración del estudio de KHVN, iluminada como una centralita al infierno. Todos los entrometidos de Avenwood, con las manos pegajosas de jarabe de desayuno, agarrando sus teléfonos para marcar con disgusto. Todo el pueblo escuchaba. Todo el pueblo juzgaba. Debemos orar, la voz de Samuel se quebró. Estaba a punto de despedirse. Debemos orar por el alma nublada de mi madre. Tiene 76 años. Es frágil. Ha sido influenciada. La oscuridad la ha extraviado. El teléfono volvió a chirriar. Empujé las ruedas de mi silla sobre la alfombra fina y desgastada. Los cojinetes baratos chirriaban con cada empujón. Mis manos eran solo piel de papel estirada sobre huesos, pero tenía fuerza suficiente para esto. Extendí la mano y levanté el pesado auricular de plástico de su soporte. ¿Eliza? La voz era la del pastor Davis. No era una voz amable. No era la voz de un pastor. Era la voz de un juez. Era fría, dura y cortante como un cristal roto. Eliza, ¿estás ahí? La fila de oración está completamente llena. La gente está preocupada. Samuel está fuera de sí. Está de rodillas en el estudio, llorando por ti. Podía oír a Samuel hablando por la radio de fondo, que estaba sobre la encimera de la cocina. Leía un salmo. El que hablaba de la traición de su propia familia. Eliza, preguntó el pastor, ya sin paciencia. ¿Qué has hecho? Miré el auricular que tenía en la mano. Era una cosa fea y beige. Pesaba. Era el mismo teléfono que mi esposo, David, instaló antes de morir. Antes era el sonido de las buenas noticias. Ahora era solo un arma, apuntándome a la cabeza. Coloqué el receptor,
con mucho cuidado, nuevamente sobre la base. Hacer clic. Le colgué el teléfono. El timbre cesó. Durante medio segundo, el único sonido en la habitación fue el llanto sagrado de Samuel en la radio. Entonces el teléfono volvió a sonar. Esta vez más fuerte. No me importó. Giré mi silla de ruedas, con las ruedas chirriando protestando. Me acerqué a la ventana de la sala y miré hacia afuera. El césped de mi jardín delantero estaba marrón y muerto. Las cortinas de la casa de mi vecina, la casa de la señora Gabel, se movían. Ella también estaba escuchando. Todos estaban escuchando. La puerta principal se abrió. Oí sus llaves golpear el pequeño cuenco de madera de la mesa del recibidor. Fue un sonido pesado. Un sonido sólido. El sonido de la propiedad. «Mamá», gritó Samuel. No respondí. Simplemente me alejé de la ventana en mi silla de ruedas y volví al centro de la oscura sala. Entró y comenzó la actuación. Samuel, mi hijo, tenía 51 años, pero aparentaba más. Se esforzaba. Su cabello era de un hermoso y distinguido gris plateado, que combinaba a la perfección con las profundas y cansadas líneas de expresión que cultivaba alrededor de sus ojos. Vestía una sencilla camisa de trabajo azul descolorida, su uniforme de radio, para mostrarle al mundo que era un humilde servidor. Parecía exhausto. Siempre se aseguraba de aparentar cansancio. «Ay, madre», suspiró. Se acercó y se dejó caer en el sillón frente a mí. Se frotó las sienes, un gesto que usaba en el escenario durante los encuentros de oración de KHVN. «Los teléfonos», dijo con voz ronca. «No paran». El pastor Davis tuvo que enviar 2 voluntarios solo para ayudar a Bethany a gestionar las llamadas. Todo el pueblo está muy dolido. Están muy confundidos. Me miró con los ojos llenos de tristeza practicada. Te quieren mucho, mamá. Nos quieren. Eres la santa de Abenwood. Y yo, bueno, soy simplemente el hombre bendecido para cuidarte. Estaba esperando. Quería que me disculpara. Quería que me derrumbara y le dijera que todo había sido un error. No dije nada. El silencio en la habitación se prolongó, tenso y tenso. Finalmente, se dio una palmada en las rodillas y se puso de pie. La máscara del cansado personaje público se desvaneció, reemplazada por la del hijo obediente. «No has almorzado», dijo, mirando la pequeña bandeja intacta en la mesa auxiliar. Entró en la cocina. Oí el chasquido de una tapa metálica. Regresó con un vasito de plástico de gelatina verde lima y una lata de insur de vainilla. Mi almuerzo. Todos los días. Acercó un taburete pequeño y se sentó frente a mí, con las rodillas casi tocándose. Destapó la gelatina. «¿Necesitas fuerza, mamá?», dijo en voz baja. Tomó un pequeño cubo verde con la cuchara de plástico. «Abre». Esta era la peor parte. La impotencia. Ser alimentado como un niño. El sabor empalagoso y artificial de la lima. El olor espeso y dulce a leche del insur. Me observaba la boca. Me observaba tragar. Sus cuidados eran una jaula. «Eso es», susurró, raspando la cuchara contra el borde de la taza. «Buena chica». Terminó la gelatina y abrió el insur. «Necesitamos mantenerte sano». Me acercó la lata a los labios. Bebí. Sabía a azúcar líquido frío. Cuando estuvo vacía, dejó la lata. Tomó una servilleta y me limpió la barbilla con ternura, con un toque suave. Su tacto me puso la piel de gallina. Se arrodilló. Puso sus fuertes manos sobre los brazos de mi silla, atrapándome. Inclinó su cabeza plateada. «Mamá», susurró, con la voz temblorosa de nuevo. «No estoy enojado. Solo tengo miedo. Tengo miedo por ti». Levantó la vista, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «No me importa el dinero. Lo sabes. Te cuidaría aunque viviéramos en una caja de cartón.
Daría mi vida por ti. Pero Abba, pronunció su nombre como si fuera una maldición. No ha estado aquí en 3 años. Esa mujer de Austin. ¿Qué te hizo, mamá? ¿Te amenazó? ¿Te controló de alguna manera? Se acercó más, bajando la voz. Solo tienes que decírmelo. Podemos arreglar esto. Puedo llamar al banco. Puedo llamar a mi abogado. Podemos decir que estabas confundido. Podemos decir que estabas bajo presión. Podemos protegerte. Estaba rogando. Pero no rogaba por mí. Estaba rogando por su reputación. Estaba rogando por el dinero. Miré su rostro. Ese rostro que Abengood adoraba. Ese rostro que una vez amé. Ese rostro que se había convertido en la máscara de un extraño. Esperó mi respuesta. Esperó que confesara, que llorara, que me rindiera. Respiré lenta y agitadamente. No, dije. Su sonrisa se congeló. La santidad se desvaneció. Por un segundo, su mirada se volvió fría y vacía. Era la frialdad de una serpiente. Era la frialdad de un hombre que acaba de perder $4 millones. Entonces, con la misma rapidez, la máscara regresó. La tristeza regresó. Él se puso de pie. Ya veo, dijo con voz ronca. Tiene sus garras clavadas en ti. Tomó la lata vacía de Insure. Volveré a las 6 para tu cena. Bethany viene conmigo. Necesitamos hablar. En familia. Salió. No dio un portazo. Samuel nunca daba portazos. Él simplemente la cerró, muy suavemente, dejándome sola en el silencio. Al día siguiente sonó el timbre. No era un timbre amistoso. Era un toque corto y agudo. El sonido de gente que no estaba de visita. Estaba llegando. Sabía quién era. Lo había estado temiendo. Me dirigí en mi silla de ruedas hasta la puerta principal y logré girar el cerrojo. Estaba lo suficientemente bajo como para alcanzarlo. Una de las pocas cosas que Samuel dejó bajo mi control. La puerta se abrió de golpe. 3 mujeres estaban en mi porche. La señora Davis, la esposa del pastor, estaba en el centro. Llevaba un costoso vestido floral, demasiado llamativo para la temporada. A ambos lados estaban la señora Gable, mi vecina, y la señora Henderson. Eran el comité de cuidado de la primera iglesia bautista. Eliza, querida, dijo la señora Davis, con la voz impregnada de falsa dulzura. No pidió entrar. Simplemente abrió la puerta del todo y me llevó adentro, obligándome a mover la silla hacia atrás para evitar que me golpeara. La señora Gable sostenía el arma. Era un plato Pyrex de 9x13, todavía tibio, cubierto con papel de aluminio. Te trajimos algo, dijo la señora Gable, dirigiéndose directamente a mi cocina. Es mi cazuela de tate tot. Esa que tanto le gusta a Samuel. Se acomodaron en mi viejo sofá, con las rodillas juntas y la Biblia en el regazo. Parecían 3 cuervos decidiendo dónde picotear primero. La señora Davis se inclinó hacia adelante. Su sonrisa era tensa y dolorosa. Eliza, comenzó, con su voz cariñosa a flor de piel. Vinimos porque, bueno, todo el pueblo está desesperado. Estuvimos en la reunión de oración toda la mañana. La gente llora. Están de rodillas por ti. Y por el pobre Samuel, añadió la señora Henderson con voz temblorosa. Pobrecito, pobrecito. Sí, dijo la señora Davis, asintiendo. Pobrecito. Eliza, tenemos que ser sinceras. Estamos aquí como tus hermanas en Cristo. Y tememos por tu alma. La miré. Podía oler la cazuela de la cocina. Era el olor a sopa enlatada y queso fundido. No lo entendemos, querida, continuó la señora Davis. Nadie lo entiende. Samuel ha sido un mártir viviente. Un santo. Lo dio todo por ti.
Renunció a su futuro en el seminario de Dallas, dijo la señora Gable, contando los puntos con los dedos. Podría haber sido un gran hombre, como su padre. Dejó a una familia, susurró la señora Henderson. Nunca se casó. Nunca tuvo hijos. Le dijo a mi hija que no podía pedirle a ninguna mujer que compartiera su cruz. «¿Él te ha cargado, Eliza?», dijo la señora Davis, con la voz finalmente perdiendo su tono meloso. Se estaba volviendo más aguda. «Te ha cargado en su espalda durante 20 años. Te ha bañado. Te ha alimentado. Ha limpiado tus desastres. Todo lo ha hecho con una sonrisa, alabando al Señor por el privilegio». Se inclinó, entrecerrando los ojos. «¿Y así es como le pagas? ¿Lo humillas? ¿Le robas su herencia y se la das a esa chica de Austin?» «Es una vergüenza, Eliza», espetó la señora Gable. «Una vergüenza pública». Me miré las manos, que descansaban en mi regazo. La piel era fina, cubierta de manchas. Me concentré en una pequeña vena azul, un diminuto río bajo la piel de papel. Mi silencio fue mi pecado. Querían que llorara. Querían que confesara. Querían que gritara y suplicara perdón. «¿Tienes algo que decir?», preguntó la señora Davis. «¿Estás orgullosa de lo que has hecho? ¿Estás orgullosa de romperle el corazón a tu hijo?» Levanté la vista lentamente. Las miré a las tres. 3 mujeres bien alimentadas y sanas, sentadas en mi sofá destartalado, juzgándome. No dije nada. La cara de la señora Davis se puso roja. Se levantó tan rápido que su Biblia casi se le cayó del regazo. «Orgullo», siseó. «Es el pecado del diablo, Eliza. Orgullo. Estás tan llena de orgullo que preferirías arder en el infierno antes que admitir tu error». Se volvió hacia las otras 2. «Vengan, señoras. No somos bienvenidas aquí. Hemos cumplido con nuestro deber cristiano». Se dirigieron a la puerta. La señora Henderson se detuvo, con la mano en el pomo. Me miró con una expresión de lástima en el rostro. «Rezaremos por tu liberación, Eliza», dijo. Luego se fueron. Me quedé sentado solo en la sala un buen rato. La casa volvió a estar en silencio. Después de 1 hora, fui en mi silla de ruedas a la cocina. La cazuela de tate tot estaba en la encimera. Retiré el papel de aluminio. Era una masa grasosa y anaranjada. Al lado de la cazuela, uno de ellos había dejado un pequeño panfleto de colores brillantes. Lo recogí. El título estaba impreso en grandes y aterradoras letras rojas: «¿Estás en guerra? Guía para reconocer la influencia demoníaca». No creían que estuviera enfermo. Creían que estaba poseído. Dejé caer el panfleto de mi mano al suelo. Volví en mi silla de ruedas hasta la ventana y esperé a que Samuel volviera a casa. Samuel salió para la transmisión vespertina de KHVN a las 7. Su turno era de 7 a 9. 2 horas. Esperé. Conté las tic-tac del reloj barato de flores en la pared. Conté hasta 100. Luego volví a contar. Me dirigí a mi habitación en silla de ruedas. Hacía frío. Samuel mantenía la calefacción baja para ahorrar. Mi única ventana daba a un patio oscuro y vacío. Empujé la silla contra el borde de mi cama. Apreté el freno. Con el brazo izquierdo, el más fuerte, me agarré al marco metálico de la cama. Apreté los dientes. Mis músculos gritaron. Tiré, levantando mi peso muerto lo justo para deslizar la mano derecha bajo el colchón delgado y abultado. Mis dedos lo rozaron. Un teléfono plegable prepago barato. Un teléfono desechable. De esos que usan los delincuentes en las películas. Ava me lo había enviado por correo hacía 6 meses, escondido dentro de una edición de bolsillo ahuecada de El Progreso del Peregrino. Me temblaba la mano. Siempre temía que la encontrara. Temía que registrara mi habitación mientras yo estaba en la sala. Los saqué.
Era pequeño, negro y de plástico suave y ligero. Parecía un juguete. Era lo único real que tenía. Lo abrí. La pequeña pantalla pixelada brillaba en azul, lastimándome la vista en la habitación oscura. Presioné el 1 en el teclado. Marcación rápida. Sonó 2 veces. Ava contestó. «Mamá». Su voz era áspera. Parecía como si hubiera estado haciendo gárgaras con grava. Parecía agotada. En Abengood habrían dicho que parecía borracha o drogada. «Ava», dije, y mi voz era un susurro. «Ya está aquí», dijo. Hablaba rápido. «Dios mío, mamá, ya está aquí». La cantidad completa. $4,5 millones en mi cuenta bancaria de Austin. Es una locura. Respiró con dificultad. Oí un chasquido, un chasquido, un chasquido. Un encendedor. Luego, una exhalación larga y lenta. Estaba fumando. Otro pecado para el comité de cuidado. ¿Estás seguro?, preguntó con voz tensa. ¿De verdad estás seguro? Va a perder la cabeza. Estoy seguro, dije. Mi voz era baja, pero no me temblaba. Estoy mirando la pared del motel ahora mismo, susurró. Tiene manchas de agua por todas partes. Podría tomar $1,000 y desaparecer. Podría irme a México. Ava. Dije su nombre, seco y duro. Hubo un largo silencio. Solo se oía el sonido de su respiración. Sí, dijo finalmente. Sí, vale. Lo sé. Haz lo que planeamos, ordené. No me vuelvas a llamar. No vengas. No hasta que estés lista. No hasta que lo tengas todo. Está bien, mamá, dijo. Su voz era baja. Cuídate. Te quiero. Hacer clic. El sonido de la puerta principal. Una llave en la cerradura. Mi sangre se convirtió en hielo. Estaba en casa. Llegó 1 hora antes. Cerré el teléfono de golpe. Me costaba encontrar las manos. Intenté meterlo debajo del colchón, pero era demasiado lento. La puerta del dormitorio se abrió de golpe. Samuel estaba en la puerta, con su cabello plateado perfectamente recogido y su rostro, una máscara de furia negra. Me había estado vigilando. Debió haber puesto un rastreador en mi teléfono o haber visto la llamada en sus registros bancarios. Él vio el teléfono en mi mano. Su rostro, el rostro del santo de Abengood, se retorció. «Tú», gritó. No era su voz de radio. Era un sonido áspero y feo. Cruzó la habitación en 2 pasos y me arrancó el teléfono barato de la mano. Era tan fuerte. Yo estaba tan débil. «Vieja mentirosa», gritó, con la cara a centímetros de la mía. Su aliento era caliente. Podía ver cómo salía saliva de su boca. Sostuvo el teléfono en alto mientras su puño temblaba. «Inmundicia». Siseó. «Has estado hablando con esa puta. Has estado conspirando con ella. A mis espaldas. En mi propia casa». Respiraba con dificultad, con los ojos abiertos y aterradores. Nunca había visto a este hombre. Este era el verdadero Samuel. Entonces vio mi cara. Vio mi terror. Y, como si se tratara de un interruptor de luz, el monstruo desapareció. La rabia desapareció de su rostro. Sus hombros se hundieron. La mano que sostenía el teléfono cayó a su costado. Sus ojos se llenaron de esa tristeza familiar, terrible y practicada. «Ay, mamá», susurró con la voz entrecortada. Cayó de rodillas y apoyó la cabeza en mi regazo, como hacía de pequeño. Podía sentirlo temblar. «Mamá, ¿qué te hizo?», gritó. Las lágrimas calientes empapaban la fina manta de mi regazo. «¿Qué tienes sobre ti? ¿Qué te está ocultando?». Él levantó la vista y su rostro era la imagen perfecta de un hijo desconsolado.
Puedes decírmelo, suplicó. Puedo protegerte. Daré mi vida para protegerte de ella. Pero tienes que confiar en mí. Tienes que decirme qué te obligó a hacer. Me agarró la mano. Su agarre seguía siendo demasiado fuerte. Era el agarre de un dueño. Voy a arreglar esto, dijo, con voz dura otra vez. Voy a salvarte. Te guste o no. Se levantó, guardó mi teléfono en el bolsillo y salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Oí el coche antes de verlo. No era el sonido de una camioneta de Avonwood, con su motor traqueteante y su silenciador desgastado. Era un ronroneo grave y caro. Un BMW rojo nuevo y reluciente, de esos que anuncian en las revistas de moda, entró en mi entrada. Se detuvo justo detrás del viejo Ford de Samuel, haciendo que su camioneta pareciera un cacharro oxidado. Bethany Slater. Salió del coche. Tenía 50 años, pero aparentaba 40. Llevaba el pelo rubio cortado a la perfección. Su traje era de un negro impecable y severo, y calzaba tacones altos de suela roja que resonaban con furia en mi pasarela de hormigón agrietado. Llevaba un bolso de cuero auténtico, grande y negro, que costaba más de lo que mi marido ganaba en un mes cuando vivía. Ella no tocó. Usó su propia llave. Eliza, querida, gritó con voz suave como la crema. Entró en la sala, trayendo consigo el aroma de un perfume caro. Era un aroma floral intenso que ahogaba el aire polvoriento de mi casa. No trajo una cazuela. Trajo una cajita elegante de Whole Foods, el supermercado caro de Tyler. Uvas orgánicas. Las puso en la mesa de centro, fuera de mi alcance. Acabo de enterarme de lo que pasó anoche, dijo. No se sentó en mi viejo sofá manchado. Se sentó en el borde del sillón, como si temiera tocar la tela. Samuel está, hecho un desastre. Está en el estudio, intentando mantenerse a flote para la transmisión de la mañana, pero tiene el corazón roto. Cruzó sus largas piernas. Sus uñas pintadas de rojo tamborilearon en el brazo del sillón. Eliza, dijo, inclinándose hacia adelante, y su voz se tornó en un tono de secretos compartidos. Tú y yo, hemos pasado por mucho, ¿verdad? Llevamos 20 años al lado de Samuel. Lo hemos visto sacrificarse. Lo hemos visto construir esa estación de la nada. Ella sonrió, una sonrisa fría y perfecta. Bueno. De casi nada. Me quedé mirándola. Esta era la mujer que lo había ayudado. Esta era el cerebro. Samuel era la voz, pero Bethany era la pluma. Es un buen hombre, Eliza. Un gran hombre. El mejor de este pueblo. Se merece algo mejor. Merece lealtad. Hizo una pausa y se quitó una pelusa invisible de su traje negro. Todos recordamos a Ava, dijo, con la voz endurecida, como el hielo. Todos recordamos cómo era hace 20 años, en el hospital. Gritándoles a los médicos. Haciendo esas acusaciones descabelladas y terribles. Era inestable. Se acercó más, su perfume me daba arcadas. Estaba histérica, Eliza. ¿No te acuerdas? Estaba completamente loca de dolor y celos. No podemos dejar que vuelva a hacer esto. No podemos dejar que destruya todo lo que Samuel ha construido. El hospital. Cuando dijo la palabra hospital, mi mano derecha, la que descansaba sobre la rueda de goma de mi silla, se cerró en un puño. La apretó con tanta fuerza que se me pusieron los nudillos blancos. Mis uñas, que Samuel mantenía cortas, se clavaron en mi propia palma. La piel era fina. Sentí un escozor agudo. Una pequeña gota de sangre brotó bajo mi uña del pulgar. Una diminuta gota roja y brillante de dolor. Bethany lo vio. Vio mi mano. Vio la sangre. Un destello de triunfo cruzó sus fríos ojos azules. Regresó su sonrisa, llena de falsa compasión. Pensó que le tenía miedo a Ava. Pensó que recordaba su histeria. Pensó que estaba aterrorizada. Veo que si lo recuerdas, dijo en voz baja,
extendiendo la mano y dándome una palmadita en el brazo, como una araña. ¿Le tienes miedo? No pasa nada, Eliza. Nosotros no. Samuel y yo, vamos a protegerte. Ella se puso de pie, alisándose su costosa falda. Samuel vuelve a casa esta tarde. Y trae a su abogado. Vamos a resolverlo todo. Vamos a corregir este pequeño error que cometiste. Ella caminó hacia la puerta y se detuvo, con la mano en el pomo. Ah, y deberías saberlo, dijo, mirándome, Ava no es bienvenida aquí. Samuel ya ha contratado a un guardia de seguridad privado. Es un chico de la iglesia que está fuera de servicio. Estacionará en un coche al final de la calle. Para protegerte, claro. Para que Ava no pueda entrar y molestarte. Ella sonrió por última vez. Descansa, cariño. Nosotros nos encargamos de todo. El BMW rojo ronroneó mientras salía marcha atrás de mi entrada, dejándome solo en la jaula que ella y Samuel habían construido. A las 4 en punto, 2 coches entraron en mi casa, el Ford destartalado de Samuel y un Mercedes negro y reluciente que parecía un coche fúnebre. Samuel entró primero. Estaba sosteniendo la puerta abierta para el otro hombre. El hombre era alto y delgado. Vestía un traje gris oscuro perfectamente planchado, corbata azul y zapatos tan brillantes que podía ver el reflejo de la horrible lámpara de mi sala. Llevaba un maletín de cuero negro de aspecto pesado. Miró mis muebles desgastados, con un leve gesto de la boca. Me miró en mi silla de ruedas, con una mirada fría. No vio a una persona. Vio un problema. Mamá, dijo Samuel, con la voz cargada de falso arrepentimiento. Este es el señor Wallace. Es mi abogado. El señor Wallace no dijo hola. No asintió. Simplemente caminó hasta el centro de la habitación y dejó su maletín en mi mesa de centro, justo al lado de la caja de uvas caras que Bethany había dejado. Claro. Claro. Abrió los pestillos. Señora Reynolds, dijo. Su voz era plana y suave, como una piedra pulida. Estoy aquí en nombre de su hijo, Samuel. Tenemos que hablar de algunos asuntos legales. Sacó una gruesa pila de papeles y un bolígrafo dorado. Hemos tenido conocimiento de que recientemente liquidó un fideicomiso, continuó, transfiriendo aproximadamente $4,5 millones a su hija, Ava Gray. ¿Es correcto? Lo miré fijamente. No me moví. Suspiró, un sonido impaciente y molesto. Su silencio no nos ayuda, señora Reynolds. Tenemos los registros bancarios. Señor Wallace, por favor, interrumpió Samuel, poniéndole una mano en el brazo al abogado. Estaba actuando para mí. Está asustada. Está confundida. Se volvió hacia mí, con los ojos llenos de tristeza. Mamá, no quería esto. Recé toda la noche. Le rogué a Dios que me mostrara otro camino. Se arrodilló de nuevo junto a mi silla. Intentó tomarme la mano, pero la retiré. Esto es para protegerte, susurró con la voz entrecortada. Para protegerte de Ava. Ella no está bien, mamá. Se está aprovechando de ti. Tenemos que detenerla. El señor Wallace carraspeó. Para ello, Samuel me ha autorizado a presentar una solicitud de tutela temporal inmediata. La palabra quedó suspendida en el aire. Curaduría. Una jaula. Una jaula legal. Alegaremos disminución de la capacidad mental, Alzheimer y demencia senil, dijo el abogado, golpeando el papel con el bolígrafo. Y, por supuesto, influencia indebida de un tercero con motivos económicos. Esa persona sería su hija. Sonrió. Era una sonrisa terrible, solo dientes. El juez de este condado es amigo mío. También es un gran admirador del ministerio de su hijo. Este fue el ataque. Iban a declararme legalmente demente. Iban a despojarme de mis derechos, mi dinero, mi nombre. Iban a encerrarme en esta habitación y a tirar la llave. Tenemos declaraciones juradas, continuó el señor Wallace.
Del pastor Davis. De la señora Gable. De su comité de cuidado. Todas afirman que usted ha estado actuando de forma errática. Que es paranoico. Que no es usted mismo. Mamá, por favor, rogó Samuel. Solo dinos que fue un error. Firma el papel que tiene el señor Wallace. Me da poder notarial. Podemos revertir la transferencia. Podemos cancelar la audiencia. Podemos hacer que todo esto desaparezca. El abogado deslizó un papel sobre la mesa. Una línea para la firma estaba marcada con una X amarilla. Me ofrecían una última oportunidad para rendirme. Una última oportunidad para devolverles el dinero y seguir siendo su títere, la Santa Madre. Creían que me tenían. Creían que era una vieja estúpida y aterrorizada. Me habían tendido una trampa. No tenían idea. Giré lentamente la cabeza. Miré al abogado. Miré su traje caro y sus ojos fríos y sin vida. Luego miré a mi hijo, arrodillado en el suelo, con el rostro como una máscara perfecta de santo dolor. Abrí la boca. Sal de aquí, susurré. El rostro de Samuel se congeló. La sonrisa del abogado se desvaneció. ¿Qué dijiste?, espetó el abogado. Respiré hondo. Hice que mi voz fuera lo más fuerte que pude. Sal de mi casa. El rostro del abogado se puso rojo, apagado y furioso. Se levantó y, furioso, empezó a guardar sus papeles en el maletín. Rayos. Estás cometiendo un terrible error, anciana, susurró. Te arrepentirás. Nos vemos en el tribunal. Y te prometo que perderás. Salió por la puerta y sus brillantes zapatos resonaron en mi desgastado suelo. Samuel se quedó atrás. Se levantó lentamente. Me miró y, por un instante, la máscara desapareció. Su rostro reflejaba un odio puro y frío. Tú mismo te lo buscaste, dijo. Su voz era baja y amenazante. Luego se giró y me dejó solo. A la mañana siguiente, Samuel trajo un nuevo hombre a mi casa. No era el abogado. Este hombre vestía un uniforme médico azul claro y una bata blanca. Era mayor, con ojos grises y llorosos y un rostro blando y pastoso. Llevaba un maletín médico negro. Buenos días, mamá, dijo Samuel con una voz empalagosa. Él es el doctor Miles. Es un viejo amigo de Bethany del hospital. Va a verte. A asegurarse de que te encuentres bien después de todo este estrés. El doctor Miles no me miró. Miró mi habitación. Se acercó a la ventana y se quedó mirando el césped marrón. Es una pena, dijo el médico con voz de piedra mojada. Una verdadera pena. Se giró y me miró con la mirada vacía. Así que, Eliza. Has estado causando un gran revuelo. Sacó una pequeña linterna de bolsillo. Samuel me dice que has estado teniendo episodios. Confusión. Paranoia. Me agarró la barbilla antes de que pudiera soltarme. Tenía los dedos fríos y húmedos, y olían a jabón rancio. Me iluminó el ojo izquierdo con la linterna, y luego el derecho. Hice una mueca. Las pupilas están bien, gruñó, como si estuviera decepcionado. Se sentó en el taburete frente a mí. Eliza, ¿sabes qué día es hoy? Es martes, dije. ¿Sabes quién es el presidente? Yo sé quién es. ¿Sabes por qué estás aquí? Vivo aquí, dije con voz monótona. El doctor hizo clic con su bolígrafo. Garabateó algo en un portapapeles. Parece hostil, le dijo a Samuel, como si yo no estuviera presente. Es una señal común. Agitación. Se enfadan cuando cuestionas sus delirios. Lo sabía, susurró Samuel, cubriéndose la cara con la mano. Es solo que, no quería creerlo. Es el estrés, dijo el doctor Miles. Una mujer en su condición, esta cantidad de dinero, ha sido demasiado. Su mente intenta protegerse. Se está creando enemigos.
Abrió su bolso negro y sacó un pequeño talonario de recetas. Te voy a recetar algo para la ansiedad, dijo, mientras el bolígrafo rayaba el papel. Una dosis baja de lorazepam. Ativan. Te ayudará a descansar. Calmará esos pensamientos inquietantes. Arrancó la hoja del blog y se la entregó a Samuel. Conocía ese nombre. Ativan. Había visto los anuncios. Les daba sueño a las personas mayores. Las confundía. Las hacía olvidar. Esto no era medicina. Era un arma. Querían drogarme. Querían que babeara y dijera incoherencias. Querían que fuera la anciana confundida que podrían presentar ante el juez. Esta era su prueba. Iban a envenenarme hasta dejarme indefensa. ¿Lo ves, mamá?, dijo Samuel con voz aliviada. El doctor Miles lo entiende. Vamos a ayudarte. Vamos a hacer que te sientas mejor. Una hora después, Samuel regresó de la farmacia. Tenía el pequeño frasco naranja de la receta. Lo levantó a contraluz, haciendo sonar las pastillas. Es hora de tomar tu medicina, dijo con voz brillante. Giró la tapa a prueba de niños y sacudió una pequeña píldora blanca en su palma. Aquí vamos, dijo, igual que con la gelatina. Abre. Trajo un vaso pequeño de agua. Miré la pastilla. Era tan pequeña. Tan pequeña que hacía tanto daño. Estaba esperando. Si me negaba, llamaría al médico. Tendría su prueba de mi paranoia. No tuve elección. Abrí la boca. Me puso la pastilla en la lengua. Sabía a tiza amarga. Buena chica, dijo, poniendo el vaso en mis labios. Tomé un sorbo de agua. Incliné la cabeza hacia atrás. Tragué saliva, fingiendo que lo estaba. Él me observaba la garganta. Listo, dijo, dándome una palmadita en el hombro. Ya está. Descansa. Pronto te sentirás mucho más tranquilo. Tomó el vaso y el frasco de pastillas y salió de la habitación. Esperé. Conté hasta 60. Apoyé la cabeza en el borde de la silla de ruedas, como si me estuviera dando sueño. Tosí, una tos seca y leve. Escupí la pastilla en mi mano. Estaba medio disuelto, una pasta húmeda y amarga. Pero estaba afuera. Me temblaban las manos. Limpié la pasta asquerosa en la parte inferior del reposabrazos de mi silla de ruedas, ocultándola en las ranuras metálicas. Me limpié la mano en los pantalones. Me dirigí hacia la ventana con el corazón latiéndome con fuerza en las costillas. Estaba solo. Estaba atrapado. Y mi hijo, el santo de Abenwood, intentaba envenenarme. Durante 3 días viví en una niebla de actuación. Cada mañana, Samuel traía la pastillita blanca. Cada mañana, yo fingía tomarla. La escondía en mi boca, debajo de la lengua, un secreto amargo y calcáreo. En cuanto se iba, la escupía en una servilleta y la escondía en la basura, enterrada bajo pañuelos viejos. Interpreté el papel que él quería. Me desplomé en la silla. Dejé caer la cabeza hacia un lado. Fingí estar somnolienta y confundida. Cuando me hablaba, esperaba un buen rato para responder, parpadeando lentamente, como si sus palabras viajaran por aguas profundas para llegar a mí. ¿Ves, mamá?, decía, con una voz tan plena que no la había tenido en días. Estaba feliz. Estaba ganando. Estás mucho más tranquila. La medicina está funcionando. Estás descansando. Estaba construyendo su caso. Le decía al juez que yo era dócil e indiferente. Al 4.º día, estaba sentado en la ventana, realizando mi calma, cuando vi el coche. No era un BMW reluciente ni un Mercedes negro. Era un Toyota Camry de 1998. La pintura del capó estaba descolorida y desconchada. El color era un verde triste, desteñido por el sol. Una de las luces traseras estaba agrietada y cubierta de cinta adhesiva.
Se detuvo con un silbido en la acera, a 2 casas de la mía. Ava. Ella salió. Se veía terrible. Tenía 48 años, pero hoy aparentaba 60. Su cabello era un revoltijo de nudos castaños, recogido en una coleta grasienta. Llevaba leggings negros con un agujero en la rodilla, una camiseta descolorida con una banda y una chaqueta vaquera fina y sucia. Parecía que había estado durmiendo en su coche. Este era su disfraz. Este era el buitre que Samuel había descrito en la radio. Esta era la hija, inestable y drogadicta, de Austin. Cerró de golpe la puerta del coche, que hizo un ruido hueco y traqueteante. Encendió un cigarrillo, con las manos ahuecadas para protegerse del viento. Entonces empezó a caminar. Directo hacia mi casa. Vi que la cortina de la ventana de la señora Gabel, al otro lado de la calle, se movía. Ya estaba al teléfono. Al final de mi calle, aparcado bajo un roble, había un coche blanco. El de seguridad. Cuando Ava entró en mi acera agrietada, las puertas del coche blanco se abrieron. 2 hombres salieron. Eran corpulentos, de esos que trabajaban de acomodadores en la iglesia, de esos que pasaban la bandeja de la colecta con una sonrisa que nunca se les asomaba a los ojos. Señora, dijo el primer hombre, internándose en el césped para bloquearle el paso. Esto es propiedad privada. Esta es la casa de mi madre. La voz de Ava era un ladrido áspero y rasposo. La oía perfectamente a través del fino cristal. No se debe molestar a la señora Reynolds, dijo el segundo hombre. Cruzó sus brazos. El señor Reynolds nos ha ordenado que la mantengamos a salvo. ¿Seguro?, rió Ava. Fue un sonido corto y desagradable. ¿Eres su guardia de seguridad? ¿O sus niñeras? Tiene que irse, señora, dijo el primer hombre, con la voz endurecida. Ahora. Vengo a ver a mi madre, Eliza Reynolds, gritó Ava, lo suficientemente fuerte como para que la señora Gabel la oyera. Soy su hija. Y entonces, tal como lo habíamos planeado, mi puerta principal se abrió. Samuel estaba allí de pie. Debía de estar esperando en el pasillo. Tenía cara de pastor triste. Ava, dijo con la voz llena de lástima y dolor. Por favor. No hagas esto. ¿Qué no hacer, Samuel?, espetó. ¿No visitar a mi madre? ¿O no preguntar por los $4 millones que crees que son tuyos? Fue una actuación hermosa. Ella era la pecadora furiosa, codiciosa y descontrolada. Él era el santo sereno y desconsolado. El dinero no es el problema, dijo Samuel, lo suficientemente alto para que lo oyeran los vecinos. Me preocupa la salud de mamá. Es su alma. La has estado confundiendo. Ni siquiera la he visto, gritó Ava. La tienes encerrada ahí. La estás envenenando. Ya basta, dijo Samuel. El dolor en su voz se tornó acerado. Estás enferma, Ava. Necesitas ayuda. No eres bienvenida aquí. Él asintió con la cabeza hacia los 2 hombres. Por favor, acompañe a mi hermana fuera de la propiedad. Con cuidado. Los 2 hombres se acercaron a ella. Ava se mantuvo firme un segundo, con la mirada encendida. Miró más allá de Samuel, más allá de los hombres. Miró directamente a la ventana. Directamente a mí. No me moví. No saludé. Simplemente me quedé allí sentada, con el rostro inexpresivo y la cabeza ladeada, interpretando el papel de la anciana drogada y vacía. Ella me vio. Su rostro se tensó. Bien, susurró. Retrocedió un paso, levantando las manos. No me toques. Me voy. Se dio la vuelta y regresó a su traqueteante coche verde. No miró atrás. Subió, arrancó el motor con un rugido y salió a toda velocidad calle abajo. Samuel se quedó en el porche, viéndola irse. Parecía la estatua de un santo afligido. Negó con la cabeza, un gesto de tristeza perfecto para que lo vieran los vecinos. Luego volvió a entrar y cerró la cerradura.
Entró en la sala, con el rostro serio y triunfante. Bueno, dijo, mirándome. Eso es todo. Creyó que había ganado. Creyó haberle demostrado a todo el pueblo que Ava era un monstruo y que yo era su prisionera sin mente. No tenía idea de que ella acababa de entregar el mensaje final. Ella estaba aquí. Estaba en la ciudad. Y estaba lista. Samuel me vistió él mismo. No me puso mi vieja y descolorida bata. Me puso mi mejor ropa de domingo, un vestido azul pálido que no me había puesto desde el funeral de mi esposo. Ya me quedaba grande, colgaba de mi delgada figura como una sábana en un palo. Queremos que te veas bien, mamá, dijo con voz suave. Queremos que el juez vea cuánto te queremos. Habían alquilado una camioneta especial con rampa para mi silla de ruedas. Samuel y el mismo acomodador de la iglesia que había tirado a Ava del jardín me subieron. El juzgado del condado de Avonwood era un edificio de ladrillo pequeño y feo que olía a cera para pisos y café viejo. El señor Wallace, el abogado, nos esperaba en la escalera. Vestía su mismo traje gris y su misma mirada perdida. Samuel asintió y me miró. Señora Reynolds. Ojalá podamos hacerlo rápido. Entramos. La sala era pequeña y vieja, con paneles de madera oscura y luces fluorescentes que vibraban. Estaba llena. Samuel se había asegurado de ello. El pastor Davis estaba allí, en primera fila. La señora Gable y todo el comité de cuidado estaban allí, con rostros sombríos y piadosos. Los 2 guardias de seguridad estaban allí. Era una galería de partidarios de Samuel, un jurado de mis vecinos, todos mirándome con una mezcla de lástima y asco. Todos de pie, gritó un alguacil. Entró el juez Miller. Era un hombre corpulento, de cara colorada y bigote blanco. Era, como había prometido el abogado, amigo de Samuel. Lo había visto en los picnics de la iglesia, comiendo barbacoa y riéndose de los chistes de Samuel. Se sentó y me miró. Señora Reynolds, este es un día triste. Un día muy triste. Revolvió sus papeles. Señor Wallace, puede empezar. El abogado se puso de pie, tranquilo y seguro. Señoría, estamos aquí por una razón, proteger a uno de los tesoros más preciados de esta comunidad, la señora Eliza Reynolds. Me señaló, donde yo estaba sentada, pequeña y silenciosa, en mi silla. Estamos aquí para salvarla de un depredador. Su propia hija, Ava Gray. Durante la siguiente hora, construyó su caso. Llamó primero a Samuel al estrado. Fue la mejor actuación de la vida de Samuel. Era humilde. Estaba desconsolado. Era un santo. Señoría, dijo con la voz cargada de emoción, no quiero ni un céntimo. Nunca me ha importado el dinero. Solo me ha importado mi madre. Les contó sobre los 20 años. Les contó sobre su salida del seminario. Les contó sobre la alimentación, el baño, las noches sin dormir. Lo describió todo con amor y doloroso detalle. Se retrató como un hombre que se había clavado en una cruz por mí. Y entonces, dijo, bajando la voz, mi hermana Ava regresó. Una mujer a la que no había visto en años. Una mujer con problemas. Deudas. Una vida problemática. Y de repente, mi madre, mi dulce y frágil madre, cambió. Se volvió fría. Se volvió reservada. Intentó darle a mi hermana millones de dólares. Dinero destinado a su propia atención médica. El señor Wallace asintió con gravedad. ¿Y qué pasó cuando intentaste ayudarla, Samuel? Ella se volvió contra mí, dijo Samuel. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. Ella me insultó. Estaba aterrorizada. No es ella misma, su señoría. La mujer que me crió ya no está. Esta es una extraña. Luego llamó al doctor Miles. El doctor, con su bata blanca, juró sobre la Biblia. Leyó de su portapapeles. La paciente está agitada, dijo, con su voz grave resonando en la habitación silenciosa. Presenta signos de paranoia,
hostilidad y un grave deterioro cognitivo. En mi opinión profesional, es un caso clásico de demencia senil. Le contó al tribunal sobre el Ativan. Le receté un ansiolítico suave para calmarla, dijo. Los resultados fueron inmediatos. Se volvió dócil, tranquila. Esto demuestra que su mente es maleable. Susceptible. Es, su señoría, un caso clásico de influencia indebida. No es competente para gestionar sus propios asuntos. Luego llamó al pastor Davis. Luego a la señora Gabel. Uno a uno, todos se pusieron de pie y juraron que estaba loca. Dijeron que estaba vacía. Dijeron que tenía frío. Dijeron que estaba poseída por un espíritu oscuro. Fue perfecto. Habían construido una jaula perfecta y legal. El señor Wallace se sentó. La defensa termina, su señoría. El juez miró al público con el rostro lleno de tristeza. Miró a Samuel con los ojos llenos de admiración. Entonces me miró. Señora Reynolds, dijo con voz suave. Este tribunal ha escuchado el testimonio de su hijo, su médico y su comunidad. Todos coinciden en que necesita ayuda. Que está en peligro. Se inclinó hacia adelante. Esto no es un juicio. Es una formalidad. Estoy dispuesto a firmar la orden que otorga la tutela temporal a su hijo, Samuel. Él cogió su pluma. Esperar. La voz provenía del fondo de la sala. Las puertas se abrieron de golpe. Ava. Ella estaba parada en la puerta. No era la buitre del otro día. Llevaba un sencillo vestido azul oscuro. Llevaba el pelo limpio y recogido en un moño sencillo. No llevaba maquillaje. Parecía sencilla, seria y completamente tranquila. Y ella no estaba sola. Un hombre la acompañaba. Un hombre con un traje gris muy caro y elegante. Llevaba un maletín que hacía que el del señor Wallace pareciera barato. Su señoría, dijo Ava con voz clara y firme. Me llamo Ava Gray. Soy la hija de Eliza Reynolds. Y estoy aquí para presentar una objeción. La sala del tribunal quedó en silencio. Se oyó caer un alfiler. La señora Davis jadeó, llevándose la mano a las perlas. El pastor Davis parecía haber visto un fantasma. Samuel, que había estado sentado con la cabeza gacha en una postura de humilde victoria, la levantó de golpe. Su rostro palideció. Miró a Ava con la boca entreabierta. El juez golpeó el mazo. Van. Orden. Orden. ¿Quiénes son ustedes? Esta audiencia es a puerta cerrada. Es una audiencia ex parte, su señoría, dijo una nueva voz. Era tranquila, aguda y penetrante a través del aire sofocante de la sala. El hombre que había entrado con Ava dio un paso al frente. Era alto, delgado y vestía un traje gris tan elegante que podría haber cortado vidrio. Pasó junto al señor Wallace, sus costosos zapatos resonaban en el suelo de baldosas. Ava caminaba a su lado, pálida pero firme como una piedra. Una audiencia de la que, debo añadir, mi cliente no fue debidamente notificado, dijo el hombre. Se detuvo frente al estrado del juez. Me llamo Arthur Finestein. Soy abogado de Dallas. Represento a la señora Ava Gray. ¿Dallas?, balbuceó el juez. Parecía confundido. No era uno de sus compañeros de golf locales. El señor Wallace, abogado de Samuel, se puso de pie de un salto, con la cara roja. Protesto, su señoría. Esto es una emboscada. La señora Gray no tiene legitimidad aquí. Es una cuestión de competencia médica. Al contrario, su señoría, dijo el señor Finestein con una voz suave y fría como una encimera de mármol. Mi cliente tiene todo el derecho. Como única beneficiaria del fideicomiso de $4,5 millones, tiene un interés financiero directo. Y como hija de la señora Reynolds, tiene un interés personal directo. Se giró y miró al señor Wallace. Yo también tengo declaraciones juradas. Yo también tengo una opinión profesional.
pero a diferencia del señor Wallace, también tengo extractos bancarios. Samuel dejó de respirar. ¿Qué significa esto?, preguntó el juez entrecerrando los ojos. Su señoría, dijo el señor Finestein, la petición de tutela presentada por el señor Reynolds se basa en una mentira. No es un acto de protección. Es un acto de fraude. Escandulce, gritó el señor Wallace, con la mandíbula temblorosa. ¿De verdad?, preguntó el señor Finestein en voz baja. Se giró hacia mí. Él fue la primera persona en esa habitación que me miró como si fuera un ser humano. Señora Reynolds, dijo con voz amable pero firme. Señora Reynolds, ¿se encuentra actualmente bajo los efectos del lorazepam o de algún otro sedante? Todas las miradas en la sala estaban fijas en mí. Sentía la mirada de Samuel, quemándome la frente. Sentía el odio y el pánico emanar de él en oleadas. Se aferraba al borde de la mesa con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Este era el momento. El que había esperado durante 20 años. Respiré hondo. Usé toda mi fuerza para apoyar la espalda contra el vinilo barato de la silla de ruedas. Levanté la barbilla. Miré directamente al juez. No, señor, dije. Mi voz no era el susurro de una anciana confundida. No era el murmullo de un paciente drogado. Era clara. Era fuerte. Y fría como el hielo. No lo soy. La sala del tribunal explotó. La señora Gabel gritó. El pastor Davis se puso de pie, boquiabierto. Samuel parecía como si le hubieran disparado. Van. 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 Orden, rugió el juez, con el rostro enrojecido. Orden en mi tribunal. Me miró fijamente, con el mazo aún en la mano. Señora Reynolds. No. No, entiendo. El doctor. Miles acaba de testificar. El doctor. Miles testificó sobre lo que mi hijo le pagó para que testificara, dije, con una fuerza que desconocía tener en la voz. No he tomado ni una sola de sus pastillas. Las escupí todas a la basura. No estoy confundido. No estoy senil. Giré la cabeza. Miré al comité de cuidado. Miré al pastor. Luego miré a mi hijo. Soy un prisionero. Esto es un circo, gritó el señor Wallace con la voz entrecortada. Es una mujer enferma. Miente. Está completamente loca. ¿De verdad?, pregunté, girándome hacia el juez. Entonces quizás pueda explicarme por qué estoy aquí. Miré al juez, un hombre que había comido barbacoa en mi patio trasero. Señoría, tengo 76 años. Llevo 20 años paralizado. Mi hijo me ha retratado como una Madre Santa y asimismo como un mártir viviente. Todo el pueblo lo ha alabado por su sacrificio. Me incliné hacia adelante en la silla. No le di mi dinero a mi hija porque estoy confundida. Se lo di porque era la única en quien podía confiar para usarlo. ¿Para qué usarlo?, preguntó el juez con voz grave y sorda. Ava dio un paso al frente. Contratar al señor Finestein, su señoría. Y contratar a un equipo de contadores forenses de Dallas. El señor Finestein abrió su pesado maletín de cuero. Cla. Cla. Señoría, dijo el abogado de Dallas, presentamos una contrademanda. En nombre de la señora Eliza Reynolds, demandamos a Samuel Reynolds y a Bethany Slater por 20 años de fraude criminal sistemático. Si antes la sala del tribunal estaba en silencio, ahora era una tumba. El rostro de Samuel había pasado de blanco a un verde pálido y enfermizo. Miró al señor Finestein, el abogado de Dallas, como si fuera una serpiente que acababa de salir de su maletín. ¿Fraude?, susurró el juez. Esas son acusaciones muy graves, señor Finestein. Y tenemos pruebas muy sólidas, su señoría, dijo el abogado. Sacó un grueso libro de espiral de su maletín. Este es el historial financiero de 20 años del Ravenwood Saint Medical Trust. Los $8 millones otorgados a la señora Reynolds por su atención médica.
Le entregó una copia al juez y otra al estupefacto y torpe señor Wallace. Mis contadores, dijo el señor Finestein, encontraron algunos patrones interesantes. Samuel Reynolds obtuvo acceso legal a este fideicomiso con un solo propósito: pagar las necesidades médicas de su madre. Dio un golpecito a la portada del libro. Y lo hizo. Pero también hizo mucho más. El abogado caminaba, sus pasos resonaban. Era un tiburón y olía la sangre. Página 4, Su Señoría. Verá los primeros retiros, hace 19 años. Alquiler de equipo médico. $10.000. Seguidos de otros 10.000 al mes siguiente. Y al siguiente. Durante 20 años. Miró a Bethany Slater, que estaba sentada en la última fila, con el rostro congelado en una sonrisa perfecta y plástica. Resulta que la empresa que le alquiló la cama de hospital a la señora Reynolds era Slater Medical Supplies, una sociedad fantasma registrada en un apartado postal. ¿La única propietaria? La señora Bethany Slater, copropietaria de la radio KHVN. La sonrisa de Bethany se torció. Página 12, continuó el abogado con voz implacable. Pagos mensuales por honorarios de transmisión de consejería espiritual. $25.000 al mes. Pagados del fideicomiso médico de una mujer paralizada, directamente a la estación de radio KHVN. Pagados a Samuel Reynolds. La señora Gabel dejó escapar un pequeño sonido estrangulado. Página 30. Honorarios de consultoría, para terapia de duelo. Planificación nutricional. Supervisión de enfermería a domicilio. Todo pagado en efectivo a empresas fantasma. Todo canalizado a Samuel y Bethany. El abogado se detuvo frente a la mesa de Samuel. Durante más de 20 años, dijo en voz baja, Samuel Reynolds y Bethany Slater no se sacrificaron. Se lucraron. Desviaron sistemáticamente $3,8 millones del fondo médico de esta mujer paralizada. Me miró. No solo le robaron el dinero. Le robaron la atención médica. Le compraron gelatina barata y una silla de ruedas de $50 al mes, mientras se pagaban cientos de miles al año por la gestión. KHVN no era un ministerio, Su Señoría, dijo el señor Finestein con voz resonante. Era una operación de lavado de dinero. Se construyó con el dinero manchado de sangre del sufrimiento de esta mujer. La sala miraba fijamente a Samuel. Su santo. Su mártir. Esto es un malentendido. Balbució Samuel, poniéndose de pie de un salto. Esto es una contabilidad compleja. Nosotros, todo fue por ella. Lo fue, dije, y mi voz interrumpió la suya. Todos se giraron hacia mí. ¿Era para mí el BMW rojo, Samuel?, pregunté. ¿El que conduce Bethany Slater? ¿Su traje caro era para mí? ¿Tus viajes secretos a Dallas eran para mí y asesoramiento espiritual? Tú. Susurró, mirándome fijamente. Tú, se suponía que estabas enferma. Tenía que estar callado, respondí. El juez miró el informe que tenía en las manos. Su rostro, que antes estaba rojo de ira contra Ava, ahora estaba morado de rabia contra Samuel. Señor Reynolds, dijo el juez con un gruñido bajo y peligroso. ¿Se ha estado pagando $25.000 al mes? El señor Wallace, pálido, hojeaba el informe con manos temblorosas. Su señoría, esto es claramente una interpretación errónea de una compleja ley de fideicomisos. Ahórratelo, abogado, espetó el juez. Ava se puso de pie. Su voz era tranquila, pero clara, y temblaba con 20 años de fría ira. No solo le robó el dinero, señoría. Le robó la vida. Y no fue suficiente. Señaló a Samuel. Era tan codicioso que ni siquiera pudo dejar ir los últimos 4 millones. No soportaba que yo, la vergüenza de la familia, me los quedara. Así que intentó que declararan loca a mi madre. Intentó envenenarla con sedantes para que su mentira fuera cierta. Ella miró al doctor Miles,
que estaba sudando dentro de su bata blanca y su cara tenía el color de la avena vieja. Y consiguió que su médico sobornado mintiera sobre ello en el estrado, dijo. El juez miró al doctor Miles. Doctor, gruñó. Se le ordena permanecer en esta sala. El juego había terminado. La trampa había saltado. Esta audiencia, dijo el juez con voz atronadora, no trata de fraude. El señor Finestein, abogado de Dallas, habló. Todavía no, su señoría. Pero es una audiencia sobre competencia. Y creemos que este informe financiero demuestra, sin lugar a dudas, por qué Samuel Reynolds quiere que su madre sea declarada incompetente. Me miró. Pero tenemos una prueba más. La que inició todo esto. La que demuestra que la señora Reynolds no es paranoica. Es una víctima. ¿De qué estás hablando?, preguntó el juez. Señoría, dijo el señor Finestein, estamos hablando de la negligencia médica que paralizó a la señora Reynolds hace 20 años. Samuel, que se había hundido en su silla, levantó la vista. Sus ojos estaban abiertos, llenos de un terror renovado. Bethany, en la última fila, dejó de respirar. Todos conocemos la historia, dijo Ava, acercándose a su abogado. Le temblaba la voz, pero se controlaba. Todos conocemos la historia oficial. Mi madre se cayó. Necesitaba una cirugía de columna de rutina. Y un médico borracho e incompetente cometió un error. Esa es la historia que Samuel ha contado durante 20 años. La historia que le consiguió a mi familia un acuerdo de $8 millones. Miró a Bethany. La historia que Bethany Slater, quien era la coordinadora de cirugías del hospital, confirmó. Esto ya no es noticia, gritó el señor Wallace con voz desesperada. Fue una tragedia. Una tragedia ya resuelta. Fue un crimen, dijo el señor Finestein. Sacó otro documento de su maletín. Esta es la declaración jurada de una mujer llamada Sarah Jenkins. Una enfermera quirúrgica jubilada. Estaba en el quirófano ese día. El señor Finestein comenzó a leer. Recuerdo esa cirugía. Todos la recordamos. Fue extraño desde el principio. Su señoría, esta enfermera testifica que mi clienta, la señora Reynolds, no tenía cita con el médico borracho. Tenía cita con el jefe de neurocirugía. El mejor de Texas. El abogado levantó la vista. Pero en el último momento, la señora Bethany Slater, la coordinadora de cirugías, cambió la lista. Alegó que el cirujano jefe tenía una emergencia familiar. Reasignó el caso al único médico del personal que sabía que estaba en libertad condicional por alcoholismo. El único médico que sabía que fracasaría. Son rumores. El señor Wallace sudaba, con la cara roja y llena de manchas. No puedes probarlo. Ah, pero sí podemos, dijo Ava. Miraba directamente a Bethany. Porque el cirujano jefe no tenía ninguna emergencia familiar. Estaba en la cafetería del hospital, tomando un café. También tenemos su declaración jurada. Bethany Slater se puso de pie. Su rostro era una máscara de tiza. Sus manos, con sus perfectas uñas rojas, temblaban. Esto es ridículo. Esto es, yo. Fuiste tú, dije en voz baja, pero todos lo oyeron. La cabeza de Bethany se giró rápidamente hacia mí. Siempre fuiste tú, Bethany, dije. Tú y Samuel. Necesitaban dinero para su estación de radio. Necesitaban una historia. Necesitaban un santo y una tragedia. Miré al juez. Señoría. No solo me dejaron paralizado. Me dejaron paralizado. La sala quedó en completo silencio. El comité de cuidado miró a Bethany con la boca abierta, horrorizado. La señora Gable parecía a punto de desmayarse. Miente. Chilló Bethany, con la voz aguda y débil, y su máscara de perfume y perlas finalmente se quebró. Es una vieja loca. Se lo está inventando. ¿De verdad?, preguntó el señor Finestein.
Entonces quizás pueda explicar esto. El hospital aceleró el acuerdo de $8 millones. Lo pagaron en tiempo récord para evitar una demanda pública. Y 3 días después de que el dinero llegara al fondo fiduciario, se hizo una donación anónima de $1 millón a la Fundación Evangélica KHVN, la nueva corporación creada por Samuel Reynolds. ¿Quién autorizó esa transferencia? Bethany Slater. Se acabó. Bethany miró a Samuel. Samuel miró a Bethany. Era una mirada de odio puro y compartido. El odio de 2 ladrones recién atrapados. El juez los miró fijamente. Ya no era juez. Era solo un hombre de su pueblo que veía las serpientes en su jardín por primera vez. Bethany Slater, dijo el juez en un susurro. Samuel Reynolds. Les ordeno a ambos que entreguen sus pasaportes. Se levanta la vista. Llamo al fiscal de distrito. Las palabras del juez resonaron en la sala como un golpe físico. El fiscal del distrito. Ya no se trataba de una tutela. Ya no se trataba de dinero. Se trataba de la cárcel. Bethany Slater, la mujer de los tacones rojos, emitió un leve sonido ahogado, como el de un animal moribundo. Le fallaron las rodillas. Se desmayó, desplomándose en el suelo sobre un montón de costosa tela negra. La señora Henderson gritó. Pero no estaba mirando a Bethany. Estaba observando a mi hijo. Samuel no se movió. No corrió al lado de Bethany. Simplemente se sentó a la mesa, contemplando la veta de la madera. Estaba completamente quieto, de una manera antinatural. El señor Wallace metía papeles frenéticamente en su maletín, con la cara empapada de sudor. El doctor Miles intentaba escabullirse por la puerta lateral, pero uno de los alguaciles le puso una mano pesada en el hombro. Siéntese, doctor. Toda la sala era un caos. La gente se ponía de pie, gritaba y señalaba. El comité de cuidado estaba reunido alrededor de Bethany, abanicándola con Biblias. Y en medio de todo, Samuel estaba sentado solo. Estaba perdiendo. Pero no era el dinero. No era el fraude. Era el público. Levantó lentamente la cabeza. Miró a su alrededor. Vio a su jurado, el pastor Davis, la señora Gable, los acomodadores de la iglesia. Vio sus rostros. No lo miraban con admiración. No lo miraban con lástima. Lo miraban con asco. Con horror. La adoración se había acabado. La veneración se había acabado. Su santidad se había acabado. Había perdido su suministro. No, susurró. Era tan silencioso que casi no lo oí. No, dijo más alto. Se levantó, tirando su silla al suelo. No, gritó. La habitación volvió a quedar en silencio y todos los ojos estaban puestos en él. Este no era el santo. Este no era el mártir. Este era el monstruo que había visto en mi habitación. Tú, gritó, y no estaba mirando al juez, ni a los abogados, ni a su amante desmayada. Él me estaba mirando. Su rostro estaba morado. Su cabello plateado estaba alborotado. Sus ojos estaban saltones. Tú lo hiciste, gritó, señalándome con un dedo tembloroso. Vieja puta desagradecida. La sala del tribunal se quedó sin aliento. El pastor Davis parecía como si le hubieran dado una bofetada. Te di 20 años, rugió Samuel, con la voz quebrada por una furia cruda y fea. Te di mi vida. Te bañé. Te di de comer. Limpié tu suciedad. Caminó hacia mí con los puños apretados. El señor Finestein y Ava se pararon frente a mi silla. Yo te creé, gritó, escupiendo saliva. No eras nada. Solo una triste anciana en una silla. Yo te hice santa. Yo te hice santa. Yo. Samuel, gritó el pastor Davis, y su voz finalmente encontró fuerza. Samuel. Para. Esto es una locura. ¿Locura?
Samuel rió con un sonido salvaje y ladrador. ¿Quiere ver locura, pastor? Le encantaba mi locura. Todos se alimentaron de ella. Le encantaba mi sufrimiento. Le encantaba mi sacrificio. Los hacía sentir tan bien, ¿verdad? Estaba temblando, todo su cuerpo vibraba con una rabia narcisista que había estado contenida durante 2 décadas. Era mi cruz, le gritó al pastor. Mía. La que yo cargaba. Y la arruinó. Ella. Me miró con el rostro desencajado. Parecía un niño mimado. Fuiste mi proyecto, susurró, con la voz llena de una terrible y rota autocompasión. Fuiste mi sacrificio. No tenías ningún derecho. Él se abalanzó. Fue rapidísimo. Empujó a Ava al suelo. Apartó al señor Finestein de un golpe. Venía a por mí. Tenía las manos extendidas, los dedos como garras. Iba a silenciarme. Iba a desgarrarme la garganta. No grité. Solo lo miré a los ojos. Samuel. Un alguacil lo derribó de costado. Cayeron al suelo, a pocos centímetros de mi silla. Samuel forcejeó, se retorció y gritó, su voz ya no era humana. Era solo un sonido crudo y animal de rabia pura y contenida. Es mía, sollozaba, mientras el segundo alguacil se acercaba, intentando ponerle las manos en la espalda. Es mía. Mi cruz. La arruinó. Lo esposaron. Lo pusieron de pie, como un animal lloroso, destrozado y gruñendo. Mientras lo arrastraban junto a mí, me miró por última vez. Sus ojos estaban vacíos. El santo se había ido. El hijo se había ido. No quedaba nada en absoluto. Luego lo sacaron arrastrando de la sala del tribunal. La sala del tribunal era un desastre. Bethany sollozaba en un banco, con el rímel corrido en ríos negros por su rostro tiza. Un alguacil estaba de pie junto a ella. El doctor Miles estaba en un rincón, hablando con un policía, le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el bolígrafo. El pastor Davis y el comité de cuidado habían huido, escabulléndose por la puerta trasera en cuanto se llevaron a Samuel, pálidos de vergüenza y horror. El juez, con aspecto exhausto, pidió un receso. Las únicas personas que quedamos en la habitación éramos yo, Ava y su abogado, el señor Finestein. El señor Finestein preparaba su maletín en silencio. Cerró los pestillos con un último y satisfactorio clic, clic. Bueno, dijo, ajustándose la corbata. Creo que con esto concluimos el asunto de la tutela. Me miró, y sus ojos fríos, como de tiburón, habían desaparecido. Solo parecía cansado. Señora Reynolds. Señora Gray. Fue un honor. Él asintió y salió de la sala del tribunal, habiendo cumplido su trabajo. Éramos solo nosotros. Ava y yo. El silencio fue inmenso. Más grande que la sala del tribunal. Fueron 20 años de silencio. Ava no se había movido. Seguía sentada en el suelo, donde Samuel la había empujado. Su bonito vestido azul estaba arrugado y tenía un pequeño raspón sangrante en el codo. Ella simplemente se sentó allí, mirando el espacio vacío donde había estado Samuel. Empujé mi silla hacia ella. El chirrido de las ruedas resonó en la habitación vacía. Me detuve frente a ella. Me miró. Su rostro no era triunfal. No estaba feliz. Parecía perdida. Parecía la misma chica de 28 años que había sido exiliada de este pueblo hacía 20 años. Se ha ido, susurró. ¿De verdad se ha ido? Sí, dije. Apoyó la cabeza en mi rodilla. Mi rodilla, que no sentía. Mi rodilla, que era solo hueso y piel fina y delgada. No, lloró. Simplemente, descansó. Su cuerpo estaba pesado por una especie de agotamiento que no tenía nada que ver con la audición. Fueron 20 años de agotamiento. Siempre pensó que era un fracaso, dijo, con la voz apagada por mi vestido. Se lo contó a todo el mundo. Ava,
La fracasada. Ava, la inestable. La que se escapó a Austin, trabajó en un bar y no pudo mantener su vida en orden. Lo sé, dije, acariciando su pelo revuelto. Me temblaba la mano, pero lo hice. Dejé que lo pensaran, susurró. Dejé que todos pensaran que era una borracha. Una perdedora. Era la única manera. Era la única manera de que no me viera como una amenaza. La única manera de que me dejara acercarme lo suficiente para hablar contigo. Para pasarte ese teléfono. Levantó la vista, con los ojos rojos, pero secos. Era tan inteligente, mamá. Tan inteligente. Pero era tan arrogante. Nunca, jamás, en 20 años, creyó que yo podría ser quien lo derribara. Él, fracasó. Solo le preocupaban otras personas inteligentes. Nunca se preocupó por mí. Finalmente, dejó escapar un suspiro largo y tembloroso. Era el aliento de una mujer que lo había estado conteniendo durante media vida. Miré a mi hija. La fracasada. La buitre. La pecadora. Ella había sido mi única arma. Mi única esperanza. Había llevado el desprecio del pueblo como una armadura, dejando que todos la subestimaran, que todos la menospreciaran, mientras ella afilaba el cuchillo. Mientras esperaba mi señal. No eres un fracaso, Ava, dije con voz ronca. Eres mi hija. Y eres la única que vio la verdad. Se puso de pie, haciendo una mueca de dolor en el codo. Me miró, con mi ridículo y enorme vestido de funeral. Miró mi silla de ruedas. Vamos a casa, mamá, dijo. Ella no dijo, te llevaré a casa. Ella dijo, vámonos a casa. Ella giró mi silla y me empujó fuera de la sala del tribunal, más allá de los restos de la vida de mi hijo, hacia la brillante, limpia e implacable luz del sol de Texas. No volvimos a la casa en la calle sin salida. No pudimos. Ahora era la escena de un crimen, acordonada por la policía. Ava había vendido su destartalado Camry verde en Dallas para ayudar a pagar los honorarios del señor Feinstein. Salimos del juzgado en taxi. Condujimos durante 2 horas, alejándonos de Avonwood, de las llanuras polvorientas del este de Texas. Condujimos hacia el oeste, rumbo a Austin, hacia las colinas. Ava había estado planeando esto. Con la primera transferencia bancaria, antes de la audiencia, había dejado un depósito. No era un hospital. No era un centro. Era una pequeña residencia privada, un lugar con nombre español y techo de terracota, enclavado en las verdes colinas de las afueras de la ciudad. Era el tipo de lugar que jamás, ni en mis sueños más locos, pensé que vería. Era el tipo de lugar al que se destinaba el dinero de verdad. Mi nueva habitación tenía una ventana amplia. No daba a las cortinas temblorosas del vecino. Daba a un jardín. Había flores rojas brillantes, hibiscos y cipreses altos y meciéndose. Olía a piedra caliente y romero. El juicio transcurrió con discreción. Bethany y el Dr. Miles testificaron contra Samuel para salvarse. Se enfrentaron a cargos de fraude criminal, conspiración y agresión médica. Samuel, tras haber perdido su locura divina, era solo un hombre tranquilo y vacío con un mono naranja. Fue declarado culpable. Todos lo fueron. La emisora de radio, KHVN, quebró. Una emisora de música en español compró su frecuencia por una miseria. Nunca más se volvió a hablar del santo de Avonwood. Me senté en mi nueva silla de ruedas, una ligera y silenciosa. Ava me empujó hacia el jardín. Hacía calor. El sol de Texas me hacía sentir bien en los brazos. Ava tenía un nuevo trabajo. Trabajaba como asistente legal para el bufete del señor Feinstein en Austin. Quedaron impresionados. Se sentó en el banco de piedra junto a mí, con un libro en la mano. Había perdido su aspecto de buitre. Simplemente se parecía a mi hija. Parecía tranquila. Se acabó todo, mamá, dijo, mirando las colinas. El dinero. Después de pagarle a Feinstein, a los contadores y a este lugar,
Casi no queda nada del fideicomiso. Nunca fue dinero, dije. Era un arma. Y cumplió su función. Estaba tan convencido de que lo quería, reflexionó. Estaba tan seguro de mi avaricia. Simplemente,